Bienvenidos hermanas y hermanos, es un gozo tenerlos aquí en nuestro canal. Soy el pastor Ricardo Higuera Cruz de la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo de Fe de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes y para que cada vez que haya en alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlos con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. El poder de una confesión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, desde el versículo 8. El poder de una confesión. Romanos capítulo 10, versículo 8. El poder de una confesión. Damos una bienvenida a todos los amigos y hermanos que se van a conectar más adelante y oramos para que la gracia del Espíritu de Dios sea en sus vidas también. Romanos capítulo 10, versículo 8. Si lo tienen, van diciendo amén. Amén. Ok. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice así la poderosa palabra de Dios para nosotros, para nuestra salvación. Romanos capítulo 10, versículo 8. El poder de una confesión. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Señor, que esta palabra sea en nuestros corazones para alimentarnos, fortalecernos, vivificarnos y librarnos de toda obra de maldad. Que mientras predicamos tu palabra, tu mano de poder se extienda, Señor, para traer respuesta a cada necesidad conforme a cada uno en este lugar. Señor, que sanidad y liberación y prodigios de lo alto sean hechos en el nombre de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. El poder de una confesión. Permítame describir a manera de introducción lo que está ocurriendo en el contexto. Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Roma y enfáticamente les habla acerca de lo que es la fe y de lo que es la justicia por esa gracia que el Señor nos da.
Y cuando ya empieza a tocar lo que hemos leído en esta mañana, el versículo 8 nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma es, la palabra de Dios quiere estar tan asequible a cualquier persona que no sea algo oculto, sino visible para que los seres humanos puedan conocer el propósito divino de Dios. Y Pablo, cuando habla en estas condiciones, está diciendo que la boca debe proclamar la palabra de Dios, pero que también debe haber algo que la acompaña, y es una convicción profunda en el ser de la persona. Y aquí se refiere específicamente al término corazón. Entonces, no solamente proclamamos una palabra, sino que también esa palabra nos lleve a una convicción profunda en nuestro ser, que así como tenemos esa convicción profunda en nuestro ser, pensamos también que lo proclamemos. Muy bien. Y este versículo se convierte ahora como especie de una introducción a lo que viene y va a mencionar el apóstol aquí. Por eso permítame, del versículo 9 al versículo 11, lo que confesamos con nuestro corazón, eso recibimos. ¿Listo? Vamos a ver. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será como salvo. Pablo deja de manifiesto aquí lo central y primordial de lo que es el Evangelio. Miren, mis hermanos, si algo estamos analizando hoy es que la necesidad de la salvación es tan urgente que estamos conociendo personas que tienen muchas cosas definidas, pero a la hora de la verdad sus corazones están tan vacíos de Dios que la incertidumbre les lleva a vivir una vida de mucho temor. Y cuando el cristiano no encuentra una vida de seguridad, es porque hace falta una convicción profunda en el corazón. Yo quiero presentarles a ustedes en esta mañana que la palabra de Dios nos está hablando en tres aspectos muy fundamentales de lo que vamos a ver, de cómo Él quiere que nosotros podamos tener presente que la palabra trae tranquilidad y seguridad. Ahora mire esto, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, confesar a Jesús Señor en ese tiempo era cuestión de vida o muerte. Recuerden que le está hablando a qué iglesia, a la iglesia de Roma. Ustedes saben cuál era el único Señor que había allá. El César, era el único Señor. Y el hecho de tú empezar a proclamar que Jesucristo es el Señor y un romano te escuchase decir algo diferente a lo que ellos habían sido enseñados, de que el único Señor es el César, de inmediato se exponía a una situación de muerte. Luego entonces, aquí se está hablando, si tú confiesas a Jesucristo que es el Señor, tú vas a tener vida, pero para poder tener la vida, a lo mejor te puedes matar, como contradictorio, ¿cierto que sí? Ahora, ahí está hablando Pablo y dice, pero tú tienes que confesarlo con tu boca. Permítame, les hago una pregunta. ¿Cuántos discípulos a las secretas habían en el tiempo de Jesús que usted conozca? 2. ¿Cuáles son esos 2? Nicodemo, José de Arimatea. Y José de Arimatea. ¿Por qué ustedes saben que eran discípulos a la secreta? Porque lo dice la palabra. ¿Y cómo dice la palabra más o menos? En Juan. En Juan, ¿cierto? Dice que eran a la secreta porque tenían miedo de que fueran muertos. De confesar que eran del Señor. Y ellos fueron los últimos, ya cuando lo mataron, como que ya, si se acabó todo, ya no puede haber nada. Ahí sí fueron con arrojos. ¿Y cuál fue ese arrojo? Fueron a pedir el cuerpo del Señor para hacer todo el proceso de las honras fúnebres. ¿Se acuerdan? Entonces por eso dice, y José de Arimatea, que era uno de los discípulos secretos de Jesús, y después dice, y también Nicodemo. Confesar implica que los demás conozcan que sí somos cristianos evangélicos. Confesar implica declarar que tenemos una fe. Y si usted observa, cuando hay festividades como las que se pasaron aquí el 11 de noviembre, más de uno le incitó o le invitó a usted a que le acompañara a participar de lo que ellos creen que es la vida, en cuanto a tomar licor, a estar con mujeres o tener una vida licenciosa de pecado. Eso es una forma en que el enemigo, ¿qué?
evangeliza también. Pero Pablo está diciendo aquí, mira, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú estás haciendo una declaración pública de que tu vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el privilegio más hermoso que nosotros pudiéramos tener. Porque declararnos como hijos de Dios es la garantía que tenemos para la salvación y la vida eterna. Son los hijos de Dios los que van a participar de esa gran bendición. Ahora, no solamente es el hecho de confesar y declararlo, de que tú lo verbalices, sino que también creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El término salvo ahí es soso y tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con el hecho de después de morir. Imagínense ustedes. Es decir, esta confesión es tan poderosa que cuando usted lo confiesa y lo cree en su vida y camina en pos de eso, le garantiza a usted una salvación eterna. ¿Listo, mis hermanos? Ahora, en este versículo del 9 al 11, lo que yo puedo observar allí es lo que yo confieso realmente y lo creo en mi corazón, tiene como resultado la vida. Mire el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántas cosas usted ha pensado en su ser muy hermosas para hacer, pero nunca las llega a realizar? Yo he pensado muchas cosas hermosas para hacerlas, pero no las realizo. Pero cuando yo pienso en algo y digo esto es así, lo voy a hacer, y luego comienzo a declararlo para hacerlo, tiene un mayor peso de gloria, porque empieza un proceso para realizarse. Hay muchos pensamientos, como dicen, en el cementerio hay muchas ideas, pero nunca se llegaron a concretar, porque hasta allí llegaron. Ahora, Pablo está diciendo, porque con el corazón se llega a creer. Recuerden que no está hablando del término de cardia en el término de el que bombea la sangre. Está hablando del ser de la persona y de sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad y todo lo que es su cuerpo. Implica que la humanidad del ser humano, todo lo que es el ser humano, no podemos dividir por un lado el espíritu, por otro lado el cuerpo y por otro lado el alma. De hecho, la palabra nos habla de que todo nuestro ser debe ser consagrado y guardado. ¿Para qué? Para la santidad en Cristo Jesús, para la vida eterna. Recuerden, mis hermanos, que no podemos hacer una tricotomía o una dicotomía. La tricotomía es la que tenían los griegos, que era con referente a alma, cuerpo y espíritu, como algo separado, o en su defecto como los persas, que tenían alma y espíritu nada más. Porque cuando uno lee en Tesalonicenses, dice la palabra que alma, cuerpo y espíritu y todo vuestro ser sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Quiere decir que Pablo está diciendo aquí, usted tiene que confesar, creer en su corazón para vivir con Cristo, no por unos 3 días, no por una semana, no por unos cuantos meses. Es una vida diaria de consagración a Él. ¿Me está escuchando, hermano? Ojo, no tengan la idea de que yo confesé, acepté al Señor en mi corazón y luego volví a mis mismas andanzas de antes. Y como volví a mis mismas andanzas de antes, pues como ya yo hice la confesión, ya tengo asegurado la salvación. Eso se llama indulgencias santas evangélicas. ¿Qué era lo que eran las indulgencias en el tiempo de la época medieval? Que la persona recibía la salvación y era firmado por un papel en la parte de abajo que decía que era salvo, y había toda una proclama de un obispo y el obispo firmaba, y ahí de inmediato pues eso le garantizaba que era la salvación, y él andaba con su papel en su mano de que él tenía ya la vida eterna agarrado, y se iba a las cantinas, estaba con prostitutas, hacía todo lo que quería, pero él decía que ya era salvo. Y por eso fue que Martín Lutero se encontró con una de estas personas que era de su iglesia, por decirlo así, y se fue para otra, y allá en la otra le dieron la seguridad de la salvación, porque Martín Lutero no le daba la seguridad de la salvación. Y cuando él se enteró de eso, se dio cuenta que estaban haciendo un comercio, ¿con qué? Con la salvación y la proclamación de la palabra.
Porque la salvación es por gracia. Y no es un permiso para entrar en una vida licenciosa de pecado. No es así. Y si hemos pecado, abogado tenemos. ¿Ante quién? Ante el Padre, a Jesucristo. Ahora, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca tú confiesas para salvación. Aquí los términos claves son confesar, corazón y creer. ¿Listo? Y no van divididos, van como unidos. Aquí los términos claves ahí son eso: confesar, creer y salvación. Y uno es como la consecuencia de otro. El hecho de tú confesar con tus labios es porque ya ha habido una convicción profunda en tu corazón. Y luego empiezas a caminar en esa convicción profunda para que haya un resultado, que es una comunión con Cristo. Ahora, nos confirma la Escritura en el versículo 11, que dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el término avergonzado es alguien que no será dejado en el piso, sino que será como levantado. Dios no nos ha llamado para hacer vergüenza. Dios nos ha llamado para levantarnos. Así dice la Escritura. Ahora, hay momentos por los que pasamos de mucha dificultad, de mucha aflicción, de mucha situación apretada, de mucha escasez, pero son momentos donde Dios quiere probar nuestros corazones y enseñarnos que Él es el Dios que nos ha dado no solo la salvación, sino que la salida a las dificultades y problemas en esta tierra. Él es la solución. Miren, mis hermanos, hablaba un comentario antes de empezar la predicación. Tenemos un vecino que sabemos que tiene muchas cosas solucionadas que nosotros quisiéramos solucionar y no tenemos. Pero aparentemente tiene una vida de una casa muy hermosa, tiene varias casas, parece, tiene su esposa, tiene sus hijas, de buen parecer, pero está solo, se siente vacío. Usted me dice, ¿por qué? ¿He hablado con él? No, porque lo refleja a través de colocar en alto volumen el equipo de sonido, de emborracharse y estar solo allí. Esto es manifestación de alguien que tiene un vacío muy grande en su corazón, que aunque tiene bienes materiales y muchas cosas solucionadas materialmente y financieramente, no tiene algo que realmente puede proveerle la estabilidad que el hombre necesita. Es la salvación, es la seguridad de una vida. Pues sí, que déjese de engañar y no se deje meter en su mente que usted tiene que tener todas las cosas materiales para poder estar bien. Olvídese, este hombre tiene todas las cosas materiales. Este hombre tiene muchas cosas materiales, pero no tiene la paz del Espíritu. Y si alguien no tiene la paz del Espíritu, no tiene nada, mis hermanos, porque nada lo disfruta. Ahora, yo quiero tener la paz del Espíritu y también quiero tener las cosas materiales. ¿Me está escuchando? Señor, y confieso eso con mis labios y yo quiero que sea así. Amén. Y gracias a ustedes porque ustedes ofrendan, diezman para que la obra del Señor siga adelante. Y los hermanos que están conectados allá, cuando quieran apoyar este ministerio, por favor, apóyenlo. Lo necesitamos. ¿Sí? ¿Sí vamos a entender? Amén. Porque parece que tú como que hablases y no tuvieses como que necesidad en la iglesia. No, sí, todos tenemos necesidades. Y más la iglesia, porque la iglesia se sostiene con lo que cada uno de ustedes como siervos de Dios y gente nos apoya de otros sitios. Si no, no pudiéramos seguir adelante en este lugar. Pero lo que les quiero centrar es que la mentira de las tinieblas no puede enceguecernos a nosotros pensando que teniendo todos los bienes materiales es donde vamos a tener la seguridad y la salvación de nuestra vida en esta tierra. Olvídese, mis hermanos, olvídese. Ahora, del versículo 9 al versículo 11, lo que Pablo está declarando aquí es lo que confesamos y creemos en el corazón, eso recibimos. Pero ¿qué vamos a recibir? La seguridad de la vida eterna. ¿Listo, mis hermanos? Esa seguridad de la vida eterna, Dios es tan fiel y tan bueno que te la ha dado y nadie te la puede quitar. ¿Listo, mis hermanos? Esa seguridad de la confesión y de creer que Dios te ha dado la vida eterna es tan preciosa que te la dio y dice, te la doy y nadie te la puede quitar. Porque te la ha dado, porque eres mi oveja, porque me perteneces a mí.
Pero por otro lado, el Señor también te está diciendo, por cuanto yo te la di y ahora la tienes en tus manos, tú debes ser tan responsable para cuidarla como si la fueras a perder. ¿Me hice entender? Sí. Otra vez. La seguridad que Dios te ha dado cuando tú confiesas y crees es tan precioso que Él te la dio y nadie te la puede arrebatar de tu mano. Ni aun Satanás. Porque mis ovejas oyen mi voz y nadie me las puede arrebatar de mis manos. Por eso la conversión y la convicción profunda que debe tener un cristiano es esa: soy salvo por la gracia de Dios y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Dios. Pero cuando Dios te da ese regalo, ahora te dice, es tuya, ahora cuídala como si la fueras a perder. Porque entra lo que se llama responsabilidad del hombre y soberanía de Dios. Entra lo que es responsabilidad del hombre y soberanía de Dios. Soberanía de Dios en cuanto a que te dio la salvación y responsabilidad del hombre que tiene que cuidar lo que Dios le da. ¿Sí vamos a entender, mis hermanos? Ahí se encuentra algo y converge. ¿Qué converge allí? La grandeza del Dios que tenemos y la responsabilidad que Él nos delega a nosotros como congregación de proclamar la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Escuche esto, mis hermanos. Dios es tan fiel y tan bueno que cree en nosotros. Óyeme bien. Dios es tan fiel y tan bueno que cree en nosotros. Y es tan fiel y tan bueno que el único ente que le dio el hecho de poder proclamar la palabra es iglesia. Usted no escucha a la alcaldía predicando la palabra. Usted no escucha a los senadores predicando la palabra. Usted no escucha al presidente predicando la palabra. Es en la iglesia, a este cuerpo local y obviamente a todos los cuerpos locales de proclamar lo que estamos aquí leyendo. ¿Qué estamos leyendo? Que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, creemos en nuestro corazón que Jesús es el Salvador, que Dios lo levantó de los muertos, pasamos a una relación tan especial que eso provee seguridad de vida eterna. ¿Saben, mis hermanos? ¿Estamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? ¿O más o menos? Está claro, clarito. Muy bien. Ahora mire conmigo, por favor, del versículo 12 al versículo 15. Una gracia para los que invocan. Una gracia para los que invocan. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. El Señor está diciendo, aquí hay una gracia en la cual yo no voy a hacer ninguna acepción de personas. Aunque yo llamé a Israel, y después vamos a mirar eso, aunque yo llamé a Israel, yo también estoy dándole la bendición y la oportunidad a toda la humanidad para que reciba esa palabra. Tenemos que tener cuidado con el universalismo. ¿Cuál es el universalismo? En el hecho de creer que porque Cristo murió por todos, entonces ya las personas, si murió por todos, nadie tiene que reconocerle como salvador personal. Porque fíjense que en el versículo 9 al 11 que lo acabamos de leer, nos está describiendo que solo aquellos que confiesan y creen en su corazón son salvos. Quiere decir que aquellos que no lo hacen no tienen la salvación. Entonces no podemos caer en el universalismo pensando que Cristo murió por todo, entonces como murió por todo ya todo el mundo se salva. No, Él muere por todos y dice, estoy disponible para todo aquel que me quiere hallar. Él muere aún por el vecino borracho, aún por las personas que están en la prostitución, aún por aquellos que están en el homosexualismo. Él muere por todos, pero luego dice, yo estoy disponible para todos, pero todos aquellos que me quieren recibir y creen en mi corazón y caminan conmigo. ¿Sí se da cuenta? No se trata de un universalismo que porque Cristo murió por todos, ahora entonces todos podemos hacer lo que sea, porque después en una oración o en una ceremonia eclesiástica o en una misa me pueden sacar de allá del infierno, del purgatorio, donde esté, y me llevan a la vida. ¡Ah, ya! ¡Qué belleza! ¿Se da cuenta que es muy diferente eso? Ahora lo que está diciendo aquí es, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. El Señor no es de los evangélicos. El Señor no es de los católicos. El Señor no es de los testigos de Jehová. El Señor no es de ninguna denominación en esta tierra.
El Señor es de todos aquellos que le invocan y le buscan en espíritu y en verdad. Y por eso cuando usted empieza un proceso de decir, voy a buscar a Dios, qué precioso, porque ya eso no es tuyo, te lo puso el Espíritu Santo y te movió para que tú buscases una relación con el Dios todo creador. Ahora, él dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y cuando yo busqué ese término rico, ¿sabe a qué se refería? A la parte financiera y material, económica. Y yo tengo una preconcepción que es todo lo integral. Y yo creo que Dios me quiere bendecir a mí en todo lo digamos, lo integral. Pero Dios está queriendo decirle, miren, con todo el que invoca a Dios, tiene en él un resultado de bendiciones, no solo espiritual, sino también material, porque nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades, mis hermanos. Ahora, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿cómo? Salvo. Esa gracia de Dios está tan dispuesta para todos aquellos que quieren buscarla, que cuando usted comienza a proclamar, Señor, te necesito en mi vida, de inmediato se activa en el reino de los cielos y en la presencia de Dios algo. Esta persona necesita mi salvación. Acerquémonos a Él. ¿Cuántos creen en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios? Amén. Alejandro, ¿tú sabes qué es la omnipresencia de Dios? ¿En todos lados? En todos lados. Hermano José, ¿usted sabe qué es la omnisciencia de Dios? Que todos lo saben. Que todo lo sabe. Muy bien. ¿Será que hay algo que está vedado para Dios? ¿Hay algo que está oculto para Dios? ¿Hay algún lugar donde Dios no puede estar? Muy bien. Miren lo que me están diciendo los dos. Y cuando Satanás está estructurando y organizando su obra de maldad para querer destruir a Alejandro, para querer destruir a José, para querer destruirme a mí, ¿ustedes creen que Dios está allí o no está allí? No está allí diciendo que está apoyando eso, sino que está allí como presencia de Él. Sí, está ahí. Él ya sabe lo que está haciendo Satanás allí. Amén. Él ya sabe, antes que Satanás quisiera empezar algo en contra de Laura para desestabilizarla y dañarla, Amén. ya yo lo sabía. Amén. Y cuando el Satanás lo decidió reunirse con sus demonios para estructurar ese plan de maldad en contra de Laura, ya Dios lo sabía. Amén. Eso se llama soberanía, eso se llama grandeza, eso se llama poder, que a veces no entendemos ni comprendemos en su magnitud. Créame que no lo entendemos, lo podemos manejar en la parte teológica, en la parte lógica, y vienen muchas preguntas, pero lo que Dios está queriendo aquí decir es, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si nosotros invocamos el nombre del Señor, por su gracia, Él nos ha confirmado en liberación, en salvación. No importa lo que las tinieblas quieran hacer en contra de nosotros. Por eso, lo primordial y lo más elemental, pero lo más básico que te garantiza a ti la vida en el Evangelio, es asegurarte que tú sí has recibido a Cristo en tu corazón. De que sí tú has hecho una decisión por Cristo. Y eso no lo puede describir nadie, ni yo te lo puedo dar de una certificación en un cartón de que tú sí eres salvo. Eso solamente está escrito en tu corazón por medio del Espíritu de Dios. Eso solamente está escrito en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Esto no es por mamá, ni papá, ni herencia, ni eclesiástico, ni pastor, ni nada. Esto es que la persona haga una decisión por Cristo. ¿Me está escuchando, mis hermanos? Que es inconveniente predicar esto, porque yo sé que ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios. Hoy con lluvia, hoy con muchas limitaciones, cansancio, trabajo, todo lo demás, la presencia de ustedes aquí me dice, ustedes son de Cristo. Amén. Créanme que no es cualquiera que se mueve y viene. Y si usted me preguntara a mí, yo le diría, esta mañana tenía ganas de quedarme durmiendo. Pero el Señor me dijo, tienes que ir a la iglesia por 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones, Señor? Primero, que la iglesia está cerquita, aquí a 5 o 6 casas de donde tú vives. Bueno, sí, Señor, está bien. Segundo, que te toca predicar. Y como te toca predicar, tienes que ir a predicar. Y tercero, tú eres el pastor de la iglesia, pues sí, que levántese, váyase y vaya a la responsabilidad que tiene. Es el Espíritu Santo que lo impulsa a uno, mis hermanos. Es el Espíritu Santo. Ahora, escúchenme.
Independiente si hay 10, 20, 30, y usted me debe predicar a mí este mensaje, donde me lleve lo voy a predicar con la misma intensidad. ¿Me está escuchando? Porque el Señor está queriendo que quede muy claro algo, que si no hay escritura de tu nombre en el libro de la vida, no tienes la salvación. Yo no tengo la salvación. Y hemos estado jugando el evangélico, y hemos estado en un ambiente eclesiástico, y esa no es la idea. La idea es que reconozcamos que si confesamos con nuestros labios, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida, y eso es lo que nos garantiza que el Espíritu Santo nos dice: eres propiedad mía. Y entonces, cuando Satanás quiera hacer algo en los cuarteles secretos que él tiene por allá, en lo más profundo que tenga, ya Dios lo sabe antes, mucho antes, por la omnisciencia de Dios. ¿Me está escuchando eso, mis hermanos? Luego entonces nosotros estamos seguros y salvos en el Señor, porque no solamente es eternidad, también es seguridad en esta tierra. Y créanme, vivir con una inseguridad es algo que provee mucha inestabilidad emocional. Usted descanse en el que tiene el control del futuro, el que tiene el control de todas las cosas. Sí, hay cosas que nosotros queremos hacer, no se dan. Hay cosas que quisiéramos tener y no las tenemos. Pero tengamos algo, confianza en que descansamos en el Señor, que lo tiene todo. Descansamos en el Señor, que tiene el dueño y es el dueño del futuro. Descansamos en el Señor, que tiene el poder de traer sobre nosotros lo que nosotros necesitamos. Y ahí Dios te está tratando, y ahí Dios me está tratando. ¿Me está escuchando eso, mis hermanos? Ahora, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es proclamar con voz en cuello. Invocar es desear su presencia. Y yo a veces le digo a ustedes, hermanos, y a veces oro al Señor en la discoteca que están en la esquina, el otro que está tomando allá, no te quiere. Yo te quiero, ven, Señor, manifiéstate aún más en mi vida. Yo quiero más de tu presencia. Y usted tiene que orar que necesita más de su presencia. Y yo cuando alzo las manos así digo: Señor, estoy necesitando más de ti, dame. Pero también, Señor, estoy rendido ante tu presencia. No puedo hacer nada. Alto allí. Uno se alza las manos y dice: estoy rendido. Siento que sí, señal de rendimiento. Pero señal también de qué, de adoración. Pero señal también de qué, de que necesitamos. Eso es adoración. Por eso cuando usted venga aquí, mis hermanos, no solamente se canta y se adora con la voz, también se adora con el cuerpo. Algunos dicen que para qué aplaudir a Dios si Dios es un Dios que lo sabe todo. Mis hermanos, a Dios se le puede adorar y alabar con aplausos, se le puede adorar leyendo la palabra, se le puede adorar con lo que estamos haciendo aquí, se le puede adorar cantando, se le puede adorar alzando las manos, batiendo las manos con lentitud, con suavidad, también con cántico alegre. Dios es un Dios que espera de nosotros todo. Nosotros damos a Dios solo una parte, pero de Dios esperamos todo. Oye, nosotros somos pretenciosos, ¿cierto que sí? A veces somos pretenciosos, demasiado pretenciosos, porque queremos de Dios todo, pero nada más damos una parte. Una vez Bernabé estaba con una bolsa de Cheetos y se la compré y le dije: dame uno para enseñarle lo del diezmo. ¿Y sabes qué pasó? Que me dijo: no, porque eso es mío. ¿No te das cuenta que te puedo quitar la bolsa? Y si te quito la bolsa, quedas sin ninguno. Me dijo, pensándolo biencito. Daba chiquitico, daba más chiquitico, pero ya no, ya está aprendiendo. Así sucede también. A veces no queremos entregarle a Dios nuestros sentimientos y emociones, pero queremos de Dios todo. Mis hermanos, y cada una de las áreas en las cuales usted quiera aplicarlo, lo apliqué en esta para que tengamos presente que tenemos que diezmar y ofrendar ayer. Entonces, que sea un mensaje indirecto. Bueno, gloria a Dios. Mira el pastor como que chiquita por esa parte. Bien, ahora, vaya conmigo al versículo 14. Miren que hace una pregunta Pablo allí. ¿Cómo ellos van a invocar? Van a proclamar, van a llamar, van a decir. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, si no hay conocimiento, no puede haber una forma y una cosmovisión de con quién tienen que tener una relación, de con quién tienen poder intimar. Entonces, escuchen, estamos hablando de una iglesia en Roma, que ahí había un hombre que se llamaba el Señor, el César, el emperador. Era un dios, se autoproclamaban así, pero eran hombres solamente. Y obvio, ahora te están proclamando a un rey, a un señor, que tú no lo ves. ¿Dónde está? No, tienes que tener una actitud de fe y de creer que Él está allí. ¿Te das cuenta?
No es fácil, mis hermanos. No es fácil. Y por eso yo digo que la fe y el evangelio es un misterio. Nosotros estamos aquí esta mañana, dejamos nuestras camas con la lluvia, la comodidad y todo lo demás, para reunirnos y poder cantar a un Dios que no vemos, pero que tenemos la convicción de que existe y que está con nosotros y que hemos visto su accionar. Nada más el día viernes, mis hermanos, yo estaba con una problemática de salud bien delicada, que me iba para la clínica. Y terminamos la oración el viernes aquí, y después que terminamos, yo le comenté a Elizabeth y a Andrés que estaban aquí, y Elizabeth me dijo: pastor, esos amigos que usted tiene allí, y con esa efusividad y ese carisma y ese acento costeño, vamos a orar por usted, pastor, vamos a que ese mico se vaya en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aguara mico, aguara, en el nombre de Jesús. Oiga, y hizo una oración tan sencilla Elizabeth allí, que yo comencé así, hermano, se me fue el dolor. Era un dolor que me corría hasta por acá arriba. Me corría, yo estaba bien. Por eso es que eso son opresiones espirituales. Y así, vamos para allá, vamos a orar, vamos para esto, vamos para otro. Y el Señor me ministró sanidad. Y en esas cosas, cuando no es así, no es así, pero cuando es así, dice hermano. Por eso le dije a Elizabeth, confirmado por ahora, don de sanidad. Amén. Toda persona enferma, ahí está Elizabeth, llámenla. Elizabeth, que hay un enfermo para que ores por él. Llámenla. Trae aceite. Listo. Por ahora, don de liberación. Elizabeth, que por acá hay un endemoniado. Llámenla. Elizabeth, endemoniado. Pero cuando la llamen, ella no tiene moto. Asegúrense que tenga el transporte. Atiéndanla. ¿Cierto? Y otra vez. Muy bien. Ahora, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo? En aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es obvio. ¿De qué tú vas a creer si tú no conoces a quién? ¿Y de quién tú vas a creer si tú no has oído? No tienen. Y aunque parezca fuera de lugar, escúchenme, mis hermanos, aquí mismo en el discipulado, que parece que se está escuchando la palabra, y después me doy cuenta que no se ha recibido la palabra. Yo digo: Dios mío, y eso que oramos, Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, ayúdanos a recibir la palabra. Y después me doy cuenta que no habíamos recibido la palabra. Ahora imagínense de personas que ni siquiera han escuchado a Cristo y que están de pronto en otro contexto y ellos piensan que eso es lo real y verdadero. Gente metida en la hechicería, gente metida en el esoterismo, gente metida en prácticas que piensan que eso es la verdad. Y todavía no les da. Por eso se necesita orar y predicar el evangelio para que la persona reciba la palabra. Predíquele, dígale 2, 3 palabras, no importa. Eso no vuelve vacío. Porque Satanás sí quiere evangelizarlo a uno con su maldad y con sus obras que no son de Cristo Jesús. Ahora, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de Laura, cuán hermosos son los pies del pastor, soporrudo, malucos, así, arrugados, todo, con uñas, con uñero. ¿Qué más tendríamos? Póngale todo lo que usted quiera, póngale, con hongo, con minicosis, ¿qué más? Con callo, pero son hermosos, pero chéveres. Sí, está escuchando. Es decir, el Señor coloca al que predica la palabra en una forma, y lo ve en una forma tan especial, que dice que nuestra vida al predicar el evangelio es hermosa a sus ojos. Usted no es lo que la gente dice que usted es, ni lo que usted piensa que usted es. Usted es lo que Cristo dice que es. Y usted es una criatura preciosa en las manos de Dios. Satanás te quiere hacer creer que eres fracasado, que estás destruido, que no tienes, que tu vida está en inseguridad, que tu vida está que no tiene. Dios sí en Él te ve como un ser precioso y hermoso. ¿Cuán hermosos son qué? Los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. Si algo necesita el hombre hoy es paz. Si algo necesita el hombre hoy es paz. Y eso la gente lo quiere buscar en la droga. Por eso la palabra de Dios dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ni su corazón se turbe. Tengan tranquilidad. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero ustedes busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia.
y lo demás será añadido. Y lo último que uno hace es orar y buscar el rostro del Señor. Ahora, la paz que Dios da es una paz que te provee una tranquilidad interna, que aunque de pronto tú no veas lo que tú estás esperando, tienes la seguridad que Él está contigo, que Él es tu paz, y Él no te dejará avergonzado, porque Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es mi Padre. Elías, Él es tu Padre. Tarde o temprano tengo que partir de esta tierra, o en el tiempo de Dios. Uno dice tarde o temprano para decir, pero en el tiempo de Dios. Pero ahí está Dios, que nunca te va a abandonar y va a estar contigo. Bernabé, Dios va a estar contigo siempre. Él es tu papá, Él es nuestro Padre. Él nunca nos va a abandonar. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad. Padre y madre me podrán dejar, pero mi Dios nunca me va a dejar. La paz que Él da es una paz que el mundo no puede dar. Y Satanás te la quiere dar, y nos la quiere dar a través de mujeres, de droga, de alcohol, de pleitos, de prostitución y de toda obra de la carne, para hacernos creer que ahí hay paz. Pero mentira, lo que hay ahí es caos, incertidumbre y muerte. Esto es un texto misionero, esto es un texto de predicación, de seguridad. Ahora miren conmigo por favor versículo 16 y versículo 21. No todos obedecen. Una de las cosas que me ha dado tranquilidad a mí en el ministerio es: tú cumple con lo que Dios te dice, ve y predica el evangelio, y quien no reciba, eso no es tu problema, eso es asunto de él con Dios. El que recibió, recibe la salvación, porque la proclamación de la palabra se debe hacer desde el púlpito, independientemente de cómo tú decides obedecer o no decides obedecer al Señor. Es una decisión tuya. Lo que le corresponde al predicador es lanzar la palabra y llamar al pueblo a que entregue su corazón a Dios. Y que al entregar su corazón a Dios, allí encontrará su verdadera seguridad en esta tierra. Hermanos, créanme, si algo me ha dado a mí mucha seguridad y tranquilidad, es el hecho de aprender a estar en oración en la presencia de Dios. Por muchas cosas he pasado, y por muchas cosas estoy pasando, y por muchas cosas pasaré, pero solo le pido al Señor que me permita estar en su presencia, porque es en su presencia en que uno tiene seguridad. Y lo menos que está haciendo la iglesia cristiana hoy en día es orar. Queremos que otro ore por nosotros, pero nosotros no invertimos tiempo para orar. Ahora mire esto: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se acuerdan del profeta Isaías? El hombre que en el capítulo 6 vio a Jehová sentado en su trono de gloria y sus faldas llenaban todo el templo. ¿Se acuerdan? Y ay de mí que soy pecador, después de haber hablado de todo el mundo. Ay de Alejandro, ay de Elizabeth, ay de Liliana, ay de Andrés, ay de... Y cuando llegó el séptimo dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habitando en pueblo inmundo. He visto al Señor Dios poderoso. Y tuvo que venir un ángel y tomar unas tenazas y tomar un carbón y pasarle ese carbón por sus labios encendidos para santificarle, para que pudiera hablar. El profeta que ya venía profetizando, porque Dios siempre trata con nosotros y va de una forma continua para llevarnos a niveles mejores. Entonces no piense que usted ya conoce a Dios, usted ya está y llegó con Dios. Olvídese, Dios es más y quiere hacer más contigo, y quiere hacer más conmigo y con cada uno de nosotros. Así que cuando tenemos esa vida de letargo y de quietud, pensando que ya tenemos todo de Dios, perdimos el año. Ahora, ahí está este hombre Isaías, que está diciendo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren qué precioso ese texto. Les voy a hacer la pregunta y analicen el texto. ¿Por medio de qué viene la fe? Por el oír. ¿Pero qué oyes? La palabra. La palabra de Dios. Eso, nombre y apellido completo. La palabra de Dios. Cuando uno se afianza en la fe y crece en la fe, es porque está escuchando la palabra de Dios. Pero cuando uno no crece en la fe y se mantiene inestable, inseguro, es porque no estás escuchando la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Yo le estoy diciendo: Señor, yo quiero
que me lleves a profundidades de entendimiento de la palabra de Dios. Pero también permíteme escucharla, que yo te pueda escuchar, Señor amado. Y ayer en el ayuno, mientras estaba orando y estábamos pidiendo protección divina sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros que estábamos acá, me vino esa reflexión. ¿Qué reflexión me vino? Si Dios es omnisciente, y eso fue así. No le puedo decir que fue una conversación con Dios, fue como que cuando alguien te quiere enseñar algo, es el Espíritu Santo que le enseña a uno. Yo eso no lo había analizado así. Si ustedes me lo habían escuchado antes, pues lo han visto, pero yo no tenía conciencia de eso. Oye, si Dios es omnisciente, pero eso es una cuestión de segundos. Y eso es omnipresente. Todo lo que este enemigo, este señor allá, el impresentable, el enemigo, el personaje siniestro, el personaje siniestro está haciendo ya en su cuartel general de maldad. Y Dios lo sabe. Y Dios está allí. Preguntas. No me quiero meter en preguntas ni razonar. Solo descansé en algo. Si Él lo sabe y me quiere guardar, no va a permitir nada de lo que Él quiere hacer. Y comencé a orar, Señor, no permitas que nada de lo que ya tú sabes que Él está haciendo allá en secreto, en contra de la iglesia, prospere. En contra de Alejandro, en contra de cada uno de los que estamos aquí, prospere. ¿Sí me está escuchando? Eso me dio aquí me dio aquí tranquilidad y seguridad. Pero si usted vive en el Evangelio una vida de incertidumbre y de temor, y de buscando para que le lean la mano, y de buscando para que aparezcan cosas de esoterismo, usted no ha conocido del Señor. No hemos conocido de Cristo Jesús. Nuestra seguridad está en Él y nada más en su palabra. Ahora, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es pistió allí, y es convicción profunda. Si es verdad o no es verdad, buscamos Biblia interlineal, Romanos capítulo 10, versículo 17. Te aparece, ¿cómo le das? Y observa, griego, oye, sí, te lo voy a contar, no tiene ninguna problemática. Esa convicción profunda no te la da solo porque tú quieres hacerlo. Te la da es el poder aprender a estar en la presencia de Dios y confiar en su palabra. ¿Está escuchando? Si yo les predico a ustedes aquí como les estoy predicando, no se trata de elocuencia. La gente confunde eso. No se trata de elocuencia. Se trata de aprender a estar en la presencia de Dios para que Dios te dé la convicción profunda de confiar en su palabra, conocer su palabra para poder transmitirla. Eso no se trata aquí de motivación personal. Olvídese, mi hermano, no se trata de eso. Se trata del Espíritu Santo que uno se deja tener, invadir. El término poseer a veces no me gusta porque se relaciona más con... Pero que Él llene nuestras vidas para después salga lo que Él tiene para ustedes. ¿Sí me está escuchando, mis hermanos? Ahora, es esa convicción profunda de que usted tiene, que cuando está usted orando está con Dios y está el Espíritu Santo de Dios ahí con usted. Y que cuando usted comienza a leer la palabra, es Dios mismo hablando de usted. Y que cuando usted luego se va y predica la palabra, es Dios quien está hablando a través de usted. Uno piensa que es uno mismo, pero es Dios quien transmite la palabra. Amén, así es. ¿Me está escuchando, mis hermanos? Ahora, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este espacio de tiempo en el que estamos aquí, centrados, los que están conectados, escuchando, esto va directamente al alma. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que hay dos posiciones, la griega y la persa? Bien. Ellos dividen el alma, cuerpo y espíritu. Los persas, alma y espíritu. Alma y cuerpo. Ellos no miraban el espíritu, no van a alma y cuerpo. Pero cuando leemos la Biblia dice que nuestra alma, cuerpo y espíritu y todos nuestros seres están guardados irreprensibles. Pablo, cuando habla allí, está diciendo: todo lo que tú representas debe ser lleno de la palabra de Dios para que pueda ser guardado. A ti no te va a guardar el pastor en oración. A ti no te va a guardar la hermana en oración. A ti te guardas la palabra de Dios cuando tú la coges y la atesoras y la guardas en tu vida.
¿Me estás escuchando? Y caminas en una convicción de esa palabra que tú has escuchado. ¿Está bien, mis hermanos? ¿O quieres un mensajito de prosperidad? El mensajito de prosperidad es diferente. El mensajito de prosperidad es cuando tú traes tu ofrenda, tu siembra, aquí al altar, al alfolí, y nosotros oramos por ustedes, ustedes quedan cubiertos para que ninguna maldad les toque. No veo la ofrenda, dijiste amén, pero no veo la ofrenda. Dijiste amén, pero no veo la ofrenda. Tengo otra vez. Nosotros podemos orar unos por otros. ¿Listo? Y la oración del justo puede mucho. Y nosotros oramos así. Lo que le estoy diciendo es que no es un mensaje que se vende porque oramos. Es un mensaje que tú das por una convicción profunda. Y cuando tu corazón es tocado, tú dices, voy a dar como una acción de gracias, como una actitud de agradecimiento. ¿Sí vamos a entender? Amén. Pero no es que te voy a dar ahora un sobre para que tú tengas que dar porque viniste aquí y tienes que sembrar aquí. ¿Sí vamos a entender? Se está entendiendo que no quiero es que se reciba, es que estamos vendiendo el mensaje del Evangelio. No lo estamos vendiendo. Pero tampoco estoy diciendo que no se necesite para las cosas materiales. Pero tú en tu convicción y en tu seguridad de gracia hacia Dios, tú das sin que tanto problema, mis hermanos. El que regaló ese dispensador, lo dio ya con amor. Así, ya, punto. Los que regalaron la silla, muchos de ustedes lo hicieron. Así, ya, listo, damos una silla, ya. No hubo ninguna manipulación, para que te prospere el Señor. No, nada de eso hubo. Porque hay convicción, porque hay fe, porque oyeron el Evangelio, porque están convencidos de la palabra. Y yo quiero que otros también escuchen. Nada más, este fin de semana tuvimos una pareja de pastores que vinieron de un pueblo por allá, de Cincelejo, que no podían pagar un lugar donde poder ubicarse. Fíjense. Y esta pequeña iglesia, el hombre me llamó, quiero que me ayude, que me des un sitio. Ven, pastor. Hablamos con Elizabeth y los hospedamos aquí. Parejas pastorales. ¿Te das cuenta? Estamos bendiciendo a otros lugares. Amén. ¿Y cuántos millones nos dieron por eso? Nada. Y si nos dicen que no íbamos a aceptar, porque la paga y la recompensa viene del Señor. Amén. O sea, estamos entendiendo el mensaje. Es convicción profunda de nacimiento de Dios. Ahora, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, digo, ¿no han oído? Se han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Claro que se han conocido. Primeramente a Moisés dice, yo os provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. La palabra le vino primero a ellos para que la recibieran. Pero eran testaduros, eran de dura cerviz, eran desobedientes. Al punto que ellos estaban cantándole a Dios, pero estaban pensando cómo adorar a los Baales y Astarot. Y Dios, que es el Dios omnisciente, dice, cuando ustedes cantaban, no me cantaban a mí. En sus corazones estaban queriendo ir a adorar a los dioses. Cuando ustedes estaban ofreciendo sus holocaustos, no me los ofrecían a mí. Se los estaban ofreciendo a sus dioses. Oye, tremendo, ¿no? Estaban allí ofreciendo a Jehová, oh Jehová, recibe el holocausto. Pero en sus corazones, este es para Baal. ¿Tú puedes creer eso? Lo sabemos porque el texto lo dice. Lo sabemos porque Dios es omnisciente y lo declara y lo confirma en la palabra. Sus corazones estaban apartados de Dios. Habían escuchado la palabra de Dios, pero eran tan testarudos que se oponían a la presencia del Espíritu de Dios. Y por eso cuando Esteban lo iban a apedrear, dijo, ustedes de dura cerviz, que constantemente resisten al Espíritu Santo de Dios. Y sin embargo lo apedrearon. Y aunque vieron en él una cara del rostro como de un ángel, y lo terminaron matando, porque sus corazones estaban apartados de Dios y no quisieron escuchar a Dios. Ese era Israel. Ese era Israel. Entonces Dios dijo, ahora me voy a valer de un pueblo como, ¿cómo dice el texto? De un pueblo que no es Que no es un nada. pueblo insensato. Un pueblo que no tiene conocimiento, ni estaba pensando en él. ¿Saben cuál es ese pueblo? Nosotros, la iglesia. Usted y yo hemos sido pensados desde antes de la fundación del mundo
en Dios. Óigame, cuidado. No fue un accidente lo que le pasó con Adán y Eva. No fue que Dios se fue por allá un poquito a ver cómo estaban las cosas, que aquí está. Permítame describirlo así. ¿Qué te pasa, Espíritu Santo? Le dijo el Padre al Espíritu Santo. Muy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy acongojado, afligido, porque mira, este que teníamos de líder aquí, ahora se nos reveló, y eso me ha entristecido. Sí. Y ahora el ojo lloró se le echan sal. ¿Cómo así? ¿No? Allá la parejita que tú pusiste allá, se fueron también con él. ¿Cómo va a ser? ¿Y en qué momento nos pasó eso? No sé, teníamos que estar descuidados por acá. No fue así. Usted sabe que cuando uno peca entristece el Espíritu Santo. Entonces por eso me refería a él, porque cuando uno peca trae tristeza sobre su corazón, sobre él, sobre su ser. No fue que fue un accidente de Dios que le pasó. Ya tenía premeditado todo, anticipadamente. Es decir, cuando uno empieza en eso, uno dice, me quedo con eso y hasta ahí llego. Porque tú quieres investigar más y si sabía cómo fue que se le fue. Debió prevenirlo. Algo tenía el Señor y algo quiere. ¿Listo? Escuchen esto, mis hermanos. Él provocó a celos a un pueblo. Y lo que Israel viene contra la iglesia cristiana evangélica es puro celo. Celo de que Dios también nos ha escogido a nosotros a través de Cristo Jesús. Gústeles o no les guste, lo van a tener que reconocer. Cuando creen venir, que venga su Mesías y se den cuenta que no era, y que el que crucificaron hace más de 2000 años, ese era. No, ya nosotros ya sabíamos eso, ya lo sabíamos. Quienes no lo sabían eran ustedes, pero nosotros ya estábamos allí en eso. Porque la palabra de Dios es tan fiel y tan verdadera, que aún ellos se les predicó y no quisieron. Se les habló y no quisieron. Ahora Dios, ¿qué hace? Provoca celo por un pueblo que no era pueblo. Un pueblo que era insensato, que no tenía sabiduría, mis hermanos, ni entendimiento. Pero ahora por su Espíritu es lo que llega a nosotros. Por eso nosotros no corremos tras de las mismas distribuciones de pecado y de maldad que lo que hace la gente en las fiestas novembrinas. Porque ahí sí va, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Para lo que sea, para donde los lleve. Pero quien está llevando eso es Satanás. ¿Cuánta gente no hubo muerta? Gente que supuestamente participando ahora están en las clínicas por una situación que no tenía sentido. Ahora, Isaías resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Esto qué es? Gracia de Dios, mis hermanos. Él te halló y me halló a mí por gracia. Él te halló a ti y tú recibiste a Cristo, y si no lo has recibido, recíbelo. Te halla es por gracia. No es porque tú hayas hecho algo más sobrenatural. Es por pura gracia que el Señor te busca. Y cuando Él te busca y tú te dejas hallar, Él derrama su Espíritu sobre tu vida y te da sentido de propósito. Miren qué precioso es el Señor. Y ahora una cantidad de gente queriéndose ir que para los judíos. Hermano, si ellos hayan rechazaron al Señor, ahora está la gracia de Cristo verdaderamente en nosotros. Ahora, pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y no quisieron escuchar al Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? El Dios omnipresente, todopoderoso, el Dios santo, verdadero, dándole la mano a un pueblo insensato, vil, pecador. Pero vengan conmigo, prueben mi amor, dejen a los Baales. Miren, nada más ahora en el desierto, ¿qué era lo que había allí en la celebración que estaban haciendo? Un Buda. Y ese Buda que hace allí, si ese no es el Dios de Israel. Corazones apartados de Dios. Yo creo que no les va a quedar más ganas de hacer fiestas en el desierto. Les pasó lo mismo cuando Moisés bajó con las tablas. Yo creo que no les va a quedar más ganas de hacer fiestas. Al Dios verdadero, al Dios que da la vida, al Dios que los ha guardado, al Dios que los trajo cuando no eran nada por allá y los ubicó otra vez para cumplir su propósito, a ese no han querido adorar. Y un poco de gente cristiana evangélica ahora que queriéndose hacer judaizantes. ¿Qué es judaizante ni qué es judaizante? Ellos rechazaron al Señor, nosotros vamos como iglesia y que Dios tenga el propósito que tenga con ellos.
Yo lo que quiero es caminar en el propósito de Dios. Y punto. Amén, amén. Que tiene propósito con Israel, no tiene, que no son. Ese es asunto de Dios con ellos. Ellos rechazaron, la gracia vino a nosotros, ahora abracemos la gracia y cuidemos la gracia. Amén. ¿Listo? Amén, amén. Pero acerca de Israel, todo el tiempo extendí mi mano. Extender la mano es amor de Dios. Miren, mis hermanos, si hay algo más precioso que usted y yo podemos tener, es el hecho de poder aceptar el amor de Dios en nuestras vidas. Que no te puede dar un hombre, no te puede dar una mujer, no te puede dar nadie. Es Dios extendiendo sus manos. Eso es amor, es misericordia, es protección, es cuidado, es todo para nosotros. Pero ¿qué hizo Israel? Todo el tiempo extendí mano al pueblo rebelde y contradictor. Ojo, eran desobedientes y en todo llevaban la contraria. Ay, esa mujer que se murió, sí. Ay, ¿por qué la están buscando allá abajo? No, porque que se murió aquí, entonces en el río va para abajo. Búsquenla río arriba, porque ella siempre lleva la contraria. Puede ser también un hombre y eran mujeres, así que no sé si están mal. La idea es llevar la contraria y hacer lo desobediente. Pues eso tiene sus consecuencias. Que Dios dice, ahora voy a injertar a un pueblo que no es pueblo. Voy a injertar a una nación que no es nación. Voy a injertar a un real sacerdocio que no eran sacerdotes. Voy a injertar a un pueblo que era que eran paganos, ahora son santos, y los voy a injertar para que sean pueblo, que no tienen una tierra, que no tienen un sacerdote, que no tienen nada, pero yo voy a ser su nación, voy a ser su pueblo, voy a ser su santo. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. Miren qué precioso es el Señor allí. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta de tres cosas básicas. Primero, que la confesión de pecado trae salvación a nuestras vidas. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, le decimos, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Hemos hecho lo malo. ¿Trae qué? Salvación. Segundo, que la gracia de Dios es tan preciosa que está dispuesta para nosotros. No ha cambiado. Ahí está la gracia de Dios. ¿Ya lo tiene? Y tercero, Dios está esperando que nosotros obedezcamos. Que no seamos como Israel. Que Él está extendiendo sus manos para que caminemos con Él. Pero no le den la espalda. Óyeme bien. No le den la espalda por el alcohol. No le den la espalda por una mujer. No le den la espalda por un hombre. No le den la espalda por un trabajo. No le den la espalda por nada en esta tierra. Israel lo hizo. Y las consecuencias fueron funestas. Ahora Dios está con su mano extendida para nosotros. Y nos está diciendo, no me den la espalda por nada en esta tierra. Porque ahora la verdad, ese hombre, esa mujer, ese trabajo, ese hijo, esa iglesia, todo lo que tú tienes, te lo he dado yo. No seamos desobedientes como Israel. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.